¿Cuál es la reacción adecuada cuando otro hombre mira fijamente a su novia o esposa frente a usted? Además, ¿qué hace si otro hombre comienza a hablar con ella o a coquetear con ella? Supongamos que ella está claramente incómoda con lo que está sucediendo, ¿cómo interviene? Fui al baño en un bar una vez. Jefe, era linda pero una especie de flor marchita. Regresó y un tipo que la estaba coqueteando la inmovilizó un poco en una esquina. Caminé casualmente entre ellos, tal vez estaban separados por 2 pies, lo enfrenté y lo miré a los ojos. Se sorprendió y me preguntó algo incómodo, ¿cómo estás? Le dije, mejor que tú, y me quedé mirándolo. Decidió que prefería estar en otra parte. ¿Curioso? Nada. El tipo tiene ojos, puede hacer lo que le plazca. ¿Hablando? Nada. Podría ser inofensivo. Coqueteando, especialmente cuando no estás cerca. Nada. A menos que su chica le pida que intervenga porque el tipo es terco y acepta un no por respuesta, debe confiar en que ella rechazará sus avances o simplemente podrá manejarse sola. Las mujeres no son unas baratijas preciosas que tenemos que proteger a toda costa, son bastante feroces por sí mismas. Mujer aquí. Puede confirmar. Golpeé a un tipo en su trasero por tocar el mío después de que dije que no. Le dije al camarero que lo sacara antes de que yo hiciera algo de lo que me arrepentiría, ya que entonces comenzó a molestar a mi amigo. Yo diría que, en general, podemos manejarnos solos. También tienes que tratar a tu chica lo suficientemente bien como para que no quiera escaparse con otros chicos. También debes elegir a alguien cuyo objetivo final en una relación sea algo con lo que puedes vivir. Veo que los hombres miran fijamente a mi esposa todo el tiempo. No hago absolutamente nada. Porque más tarde esta noche, cuando nos vayamos a casa, le romperé el cuello del útero sabiendo que hay tipos por ahí deseando poder hacerlo. Solo unas pocas veces alguien le ha dicho algo a lo que ella responde que está casada. Y si no entienden la indirecta, intervendré y les diré que sigan adelante. Nunca he tenido que luchar por ella que yo recuerde. Pero no quiere decir que no lo haría si las cosas se dejaran llevar. Por lo general, le devuelvo una mirada muy dura. Le sonrío y asentí con la cabeza como sé que tú sabes que lo sé. Aproximadamente el 99,9% de las veces, se inquieta lo suficiente como para dedicarse a sus asuntos y deja de mirar. Si él comienza a hablar con ella, por lo general entro directamente, lo miro, rodeo a mi esposa con el brazo y entablo una conversación como hola, ¿qué pasa, amigo? Tiendo a abordar todo desde el ángulo amistoso para empezar. Y en toda mi vida, nunca ha progresado más allá de eso. Otro tipo se da cuenta y se va. Tuve una situación hace un tiempo. Fue una situación de alto octanaje. Y es un poco difícil de compartirlo porque 20 años después todavía no sé si eso fue lo correcto, incluso aunque nadie resultó herido físicamente. Imagínese un dormitorio pequeño con 2 literas. Mi novia y yo en ese momento y otros 3 chicos en la habitación disfrutando de una bebida. Entonces todos tenemos entre 19 y 22 años. La puerta se abrió de golpe y a través de ellos entran 2 hombres de Europa del Este de unos 30 años. Vestidos con su atuendo deportivo clásico. No estamos contentos con su llegada pero les damos la bienvenida ya que todos los conocemos. Son los dueños del lugar y están dirigiendo una red de drogas desde el local. Ven a mi novia y comienzan a moverse hacia ella. En ese momento estoy muerta de miedo, insultado y enojado hasta el punto que puedo escuchar mi propia sangre en mis oídos. Pero soy un tipo pequeño y delgado sin experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Especialmente en espacios tan pequeños. Me quedo en silencio mientras uno de ellos me sonríe y le dice a su amigo sigue adelante. Mira el de ella y se ríe. Ambos me miran y el chico que estaba haciendo movimientos hacia mi novia dice PFFF. ¿Qué va a hacer? Y se ríe. Él mira a mi novia y dice hasta luego linda. Y ambos salen de la habitación. Aproximadamente un año después de que logré ahorrar un poco, conseguí que alguien se los llevara a ambos en su propio país. Dije nadie resultó herido al principio, pero no eran personas. Sí. No hacer nada ayudó. Pero hombre, la herida abierta de la experiencia sigue sangrando hasta hoy. Así que no gastes dinero en venganza. No lo hace bien. Si es un extraño, probablemente solo tenga que dejar la situación por completo y asegurarse de mirar a mis espaldas. Eso es asumiendo que han estado dando vibraciones espeluznantes todo el tiempo, y claramente no solo están pensando wow, esa chica es bonita. Si es como cualquier otro tipo que tiene un aspecto porque es una chica bonita, no debes hacer nada y no preocuparte por eso.
Sin embargo, si obviamente es más que eso, simplemente váyase. Ese es el movimiento objetivamente correcto, y si su cónyuge tiene alguna objeción, probablemente no valga la pena quedarse con ellos por mucho más tiempo. Nunca se sabe lo locas que están algunas personas, y quedarse voluntariamente por elección es simplemente una idiotez. Si literalmente no puedes salir físicamente de la situación por cualquier motivo, lo cual es una situación increíblemente improbable, el primer paso es acercarte a tu pareja y abrazarlos con fuerza, no de manera agresiva, sino solo para asegurarte de que sepan que los respaldas. La confrontación directa debe ser una de tus últimas opciones, a menos que sea alguien con quien tienes que interactuar. Quizás esto los disuadirá de hacer cualquier movimiento. Si terminan acercándose, debería estar en alerta máxima porque en este punto, claramente no son normales. Personalmente, siempre llevo mi teléfono conmigo, y si sospecho que va a pasar algo, tendré la función de cámara lista. Tal vez eso sea paranoia, pero tener imágenes de videoaudios siempre es una ventaja para más adelante. Obviamente, déjelos decir lo que tienen que decir primero. No empiece simplemente a balancearse alguna mierda, porque en realidad podría ser algo completamente diferente de lo que quisieran decir, por ejemplo, tu mosca está baja o algo al azar. Si realmente comienzan a coquetear, su principal objetivo probablemente debería ser poner su cuerpo entre sí. Esto es menos para los aspectos físicos y es más para hacerlos incapaces de hablar directamente con su pareja. Básicamente, solo estarían hablando con una pared de ladrillos luciendo como un idiota. Tus respuestas deberían ser principalmente: ella tiene novio, no está interesada, todos aquí están ahora incómodos por tu culpa, vete. Será mejor si levantas la voz para llamar la atención de los espectadores, tal vez incluso tengas suerte y alguien te grabe todo para que no tengas que hacerlo tú mismo. Nuevamente, bajo ninguna circunstancia debe enfrentarlos físicamente hasta que sea su último recurso real. Si llega a ese punto, todo depende de ti en ese momento, y no voy a dar ningún consejo cuando se trata de peleas. Por otra parte, en este punto ya ha ganado el final del juego si simplemente se apega al guión porque tiene las ventajas sociales, legales y morales. La única razón por la que doy este consejo es porque personalmente tuve que hacerlo yo mismo para mi hermana pequeña en una fiesta. Un chico la estaba hablando y ella me miró como: estoy incómodo, por favor, ayúdame. Entré e hice la mayor parte de lo anterior. Afortunadamente, yo era un poco más voluminoso que el tipo y lo más probable es que hubiera ganado una pelea, así que retrocedió después de que los otros tipos comenzaron a decirnos que nos calmáramos. Míralo mirándola hasta que me vea mirándome. Cada vez hasta ahora ha resultado en un intento incómodo de parecer que no estaba mirando, lo que siempre es una buena risa. Si ella se da cuenta y se siente incómoda, lo desafiaría, pero ella es bastante ajena a cosas como esa TBH. Si él comienza a golpearla justo enfrente de mí, simplemente lo golpearía en la espalda. ¿Cómo te va? Es mi opción si veo a alguien mirándonos, a cualquiera de nosotros. La gran mayoría de las veces responderán y ese será el final. La mayoría de las personas no buscan una confrontación y una buena parte ni siquiera está pensando realmente en lo que están haciendo. Alguien que se acerca y la golpea cuando obviamente estamos juntos es diferente porque claramente es grosero. Hemos tenido chicos que se acercan a ella cuando no estaba a su lado y cuando ella me señaló eso terminó todo, lo cual está totalmente bien. Pero si alguien se acercara a nosotros como pareja y comenzara, les diría que se fueran a la mierda. Sí, ella puede manejarlo, pero la flagrante falta de respeto obtendría una respuesta de mí también. Nada, mi novia recibe miradas todo el tiempo, tiene un gran culo y ve hombres, y mujeres a veces, mirándolo o comentándolo a sus amigos, es lo que es, no me ofende. No puedo llevarla a ningún lado sin que los chicos se acerquen a coquetear con ella en el momento en que me vaya para ir al baño o algo así, pero nunca he tenido a nadie que haya sido grosero o inapropiado frente a mí.